Buen día amigos, bendiciones a cada uno de ustedes. La porción de la palabra de Dios que vamos a compartir en este día se encuentra en el libro de Números y el tema de esta mañana se titula ¿Permitirás que un animal te hable para que puedas darte cuenta de la lección que Dios tiene para tu vida? Este día estaremos hablando sobre un hombre llamado Balaam. Y vamos, en nuestro estudio de este día se encuentra en el libro de Números, el capítulo 22 del versículo 21 en adelante. Dice así: Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Él iba montado sobre su asna y con él dos de sus criados. El asna vio al ángel del Señor en el camino, con la espada desnuda en su mano, y se apartó del camino e iba por el campo. Entonces Balaam azotó al asna para que volviera al camino. Entonces, bueno, esta historia de Balaam y Balac es así. El pueblo de Israel, después que Dios los sacó de Egipto, venía hacia la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido a ellos y a sus padres. Entonces venían acercándose ya a Moab. En ese entonces Balac era rey de Moab. Y había también este hombre, Balaam, a quienes se decía que a quien él bendecía era bendito, y a quien él maldecía era maldito. Entonces el rey de Moab, mirando que los israelitas eran numerosos, que eran muchos en número, temió bastante, porque aparte de que se había dado cuenta que eran demasiados los hijos de Israel, sabía que su Dios era el Todopoderoso y había escuchado de las grandes hazañas, de los grandes prodigios y de las grandes señales que Dios había realizado en Egipto. Y por eso temía bastante a los israelitas. Pero mandó a llamar a este hombre, a Balaam. Entonces dice la palabra de Dios que Dios le dio permiso a Balaam que fuera. Pero aquí dice que Dios mandó a su ángel que se presentara en el camino, que le bloqueara el camino para que no siguiera avanzando camino a Balac. Pues Dios conoce el corazón de las personas. Y este hombre no iba tanto por hacer la obra de Dios, ni iba por llevar el mensaje de Dios, sino que iba más por el provecho, por la recompensa o por la ganancia que él podría sacar de esta situación. Este eran los deseos de él y de su corazón. Y por eso Dios lo mandaba a parar, que ya no siguiera avanzando de camino a Balac. Entonces dice la palabra de Dios que su asna por primera vez
por mirar al ángel de Dios en el camino. Se desvió del camino hacia el campo. Entonces dice la palabra de Dios que Balaam azotó a su asna por primera vez, sin entender por qué se apartaba del camino, sin entender que esta asna se apartaba del camino, porque en sus acciones un mensaje tenía para este hombre, Balaam. Dice en el versículo 24, pero el ángel del Señor se puso en una senda de viñas y que tenía pared de un lado y del otro. Al ver al ángel del Señor, el asna se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a herirla. Entonces dice la palabra de Dios que como la primera vez había campo en donde el asna podía desviarse, esta vez el ángel se puso en un camino donde había pared de un lado y de otro, en donde el asna no podía salirse para ninguna parte. Entonces dice la palabra de Dios que como no tenía para dónde desviarse, se arrinconó contra la pared y apretó el pie de Balaam. Y furioso Balaam de nuevo vuelve a azotar a su asna, sin entender que un mensaje había en sus acciones del asna para él, de parte de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, el ángel del Señor pasó más allá y se puso en una angostura, donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando el asna vio al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y azotó al asna con el palo. Entonces aquí podemos darnos cuenta, por tercera vez el ángel del Señor le bloquea el camino a Balaam. Por tercera vez el asna se encuentra en esta difícil situación. Y esta vez no tenía para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda, sino que el camino en donde iba era un camino exacto que les daba para que él pudiera pasar en ese camino, pero no podía desviarse ni para un lado ni para otro. Entonces dice la palabra de Dios que como no podía desviarse para ningún lado, se echó debajo de Balaam. Entonces este hombre, una vez más, sin entender que en las acciones de esta asna había un mensaje para él, azotó al asna una vez más. Con este ya eran 3 veces que azotaba al asna por su causa de su comportamiento y porque él no podía entender que en el comportamiento de este animal había un mensaje para él. Entonces dice en el versículo 28, entonces el Señor abrió la boca del asna y dijo a Balaam, ¿qué te hice que me has azotado 3 veces? Balaam respondió al asna, te has burlado de mí, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Entonces podemos darnos cuenta que ya 3 veces el asna con sus acciones quiso hacer entender a Balaam que había un mensaje de prevención para él en las acciones de este asna. Entonces, al ver que este hombre no podía entender nada, Dios abrió la boca del asna y el asna le habló. Le dice, ¿por qué me maltratas? ¿Por qué me golpeas? ¿Por qué me tratas de esta manera? Entonces, Balaam, sin darse cuenta que un animal le estaba hablando, él le contesta al animal, ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora, que ahora te mataría. Entonces, furioso este hombre, le dice al asna, si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría por la manera en que te estás portando conmigo. En el 30 dice, el asna dijo a Balaam, no soy yo
tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes. ¿He acostumbrado a hacer así contigo? Él respondió, no. Entonces podemos darnos cuenta que el asna le sigue hablando a Balaam y Balaam le sigue hablando al asna. Queridos amigos que escuchan, podría parecer un chiste esto que sucede aquí, pero no es un chiste, sino que es un mensaje muy especial para la vida de nosotros. Muchas veces nuestros planes son diferentes que los planes de Dios. Nuestros deseos son diferentes que los deseos de Dios. Nuestras acciones son diferentes que lo que Dios deseara que nosotros tengamos. Entonces Dios tiene que poner obstáculo en nuestros caminos. Quizás estamos viajando con un carro hacia un lugar a donde Dios no le agrada que viajemos. Y Él echa a perder ese carro. Quizás estamos caminando para un lugar a donde Dios no le agrada. Nos doblamos el pie. ¿Y qué hace? En vez de que agradezcamos a Dios aún en ese momento que no podemos realizar nuestros planes, renegamos. Y muchas veces hasta renegamos en contra de la voluntad de Dios porque estas cosas nos suceden. Muchas veces nos portamos al igual que este profeta Balaam. Empezamos a renegar contra el carro que nos dejó en medio camino. Comenzamos a renegar con nuestro pie que se dobló, se nos hinchó y no pudimos llegar hasta donde queríamos llegar. Renegamos contra esas señales que Dios nos da para que miremos que el camino en donde estamos yendo es el camino equivocado, para que podamos reaccionar, que podamos mirar con claridad, que podamos mirar a ese ángel de Dios que está en el camino, bloqueando nuestro camino para que no podamos avanzar más y que nos vaya mal. Entonces sigue diciendo en el versículo 31, entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del Señor que estaba en el camino, con la espada desnuda en su mano. Entonces aquí podemos ver que después de que Balaam no pudo entender, incluso cuando el asna ya le había hablado, Dios le abrió los ojos a Balaam y miró al ángel que estaba en el camino, que era el que le tapaba el camino al asna, que le impedía seguir avanzando. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. El ángel del Señor le dijo, ¿por qué has herido 3 veces a tu asna? Yo he salido a resistirte porque tu camino es perverso. Amigos, otra vez, no podemos entender por qué no podemos llegar hasta el lugar en donde deseamos ir. No podemos entender por qué no podemos realizar los planes que ya hemos hecho. Pero aquí Dios nos habla, al igual que a este hombre. No puedes ir hasta ese lugar, no puedes realizar ese plan, porque tus planes son perversos, porque tus caminos son torcidos, porque no puedes hacer lo que Dios en realidad te está mandando, sino que deseas hacer lo que tú deseas, lo que tu corazón te dice y no lo que Dios te manda. Por eso no puedes seguir avanzando. Por eso le dice Dios, no puedes seguir avanzando. Yo puse a mi ángel que se pusiera en ese camino para que tú no puedas seguir avanzando, porque tu camino es perverso. No puedes seguir avanzando
porque en el lugar donde tú estás yendo no es donde Dios desea que tú vayas. No puedes seguir yendo porque las palabras que tú vas a hablar no son las palabras que Dios desea que tú hables. No puedes seguir yendo porque la recompensa que tú estás yendo a buscar no es la recompensa que Dios desea para ti. Queridos amigos, que no nos portemos como este profeta, como este hombre, Balaam. Dice en el versículo 33, el asna me vio y se apartó 3 veces de mí. Si no se hubiera desviado, yo te hubiera matado a ti y a ella hubiera dejado con vida. Amigos, esta es la respuesta por la que el asna se desvió 3 veces del camino. Se desvió 3 veces del camino para librarle la vida a este hombre. Se desvió 3 veces del camino para salvarle la vida a este hombre. El asna, como era inocente, sí podía mirar al ángel del Señor en el camino, que le bloqueaba el camino para que ya no siguiera avanzando. Que si, dice la palabra de Dios, que si el asna hubiera pasado por donde estaba el ángel hubiera matado a este hombre y el asna hubiera seguido viviendo, hubiera seguido avanzando, hubiera podido ir a donde deseara ir, pero a este hombre el ángel de Dios le hubiera quitado la vida. ¿Cuántas veces nosotros podemos agradecer a Dios hasta cuando nos va mal? ¿Cuántas veces podemos agradecer a Dios aun cuando no podemos realizar los planes que tenemos hecho para nosotros mismos? ¿Cuántas veces podemos agradecer a Dios aunque creamos que nos está yendo mal? Muchas veces, amigos, Dios usa esos obstáculos que nos prohíben seguir haciendo algunas cosas que nosotros creemos que son buenas. Dios lo pone en nuestro camino para librarnos de la muerte, para perdonarnos la vida. 34 dice. Entonces Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, pero ahora si te parece mal, me volveré. El ángel del Señor dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Podemos darnos cuenta que finalmente Balaam logró entender el mensaje, se humilló ante el ángel del Señor y le dijo, está bien, si así lo deseas, me volveré de donde he venido. Si así lo deseas, ya no seguiré avanzando, ya no iré a Moab, ya no iré al rey Balac. Pero el ángel del Señor aquí le hace entender que no es malo que él estaba yendo. Lo que era malo era lo que él iba a hacer. Pero le dice el ángel del Señor, puedes seguir avanzando, puedes ir a donde ibas, pero solo podrás hablar lo que yo ponga en tu boca. Queridos amigos, que este pueda ser una lección bien importante para la vida de cada uno de nosotros, que podamos entender día a día que nuestra vida viene de Dios, que Dios nos permite vivir cada día que nos damos cuenta que estamos vivos. Pero Dios desea, al igual que mandaba a este hombre, que fuera al lugar donde él estaba yendo, pero que solo haga la voluntad de él, que hablara, pero que solo hablara las palabras que Dios pondrá en su boca de él.
que solo hiciera lo que Dios le mandaba. Esa misma es la lección para nosotros hoy. No cometamos los mismos errores que cometió este profeta. 3 veces su asna trató de advertirle el peligro que corría. ¿Y qué hizo él? Azotó a su asna en vez de razonar, aunque por un poquito, y pensar en su mente y en su corazón que un mensaje estaba en las acciones de esta asna. 3 veces le habló, 3 veces se desvió del camino y no pudo entender que un mensaje tenía el asna para él. Dios le abrió la boca del asna, que le habló y le reclamó que por qué lo maltrataba. Y él se puso a hablar con el asna sin entender que estaba hablando con un animal, de que no era normal de que un animal estuviera hablando, y menos era normal que él le estuviera contestando al animal. Ni aunque el animal le habló, pudo darse cuenta. Pero luego podemos darnos cuenta que Dios lo amaba tanto a él como nos ama a nosotros de igual manera en este tiempo, que le abrió los ojos y él pudo darse cuenta que el ángel del Señor estaba ahí en el camino con la espada en su mano, listo para quitarle la vida en el momento en que él llegara ante el ángel. Dios le abrió los ojos y le dio y le hizo mirar el peligro que corría él si el asna pasaba por ahí. El asna no avanzaba nomás por librarle la vida a él, porque dice la palabra de Dios que si él hubiera pasado en donde estaba el ángel hubiera quitado a él la vida, pero el asna hubiera continuado viva. Ese es el mensaje para la vida de cada uno de nosotros hoy. Nunca tratemos de hacer lo que no podemos hacer por fuerzas. Nunca tratemos de ir en contra de la voluntad de Dios. Todo lo que sucede en este mundo es un mensaje para nosotros. Nunca cuando te vaya mal creas que es una maldición. No es una maldición. Incluso podría ser una bendición cuando sepas entender que en esas cosas malas que suceden en tu vida, Dios tiene un mensaje para ti. Todos los que entendemos quién es Dios, todos los que entendemos la gracia, el amor y la misericordia de Dios, podemos entender que aún en los malos momentos de nuestra vida hay un mensaje muy especial de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Quiera Dios que de esta historia nosotros podamos entender cada una de las lecciones que Dios ponga en nuestra vida, que podamos reaccionar, que podamos detenernos, aunque por un solo momento, a pensar en las bendiciones que Dios nos da a través de estas lecciones, a través de nuestra vida y de nuestro diario vivir. Aprendamos a agradecer a Dios incluso cuando nos va mal, porque aunque no podamos entender una lección muy especial, Dios tiene en esas situaciones de la vida para cada uno de nosotros que vivimos ahora. Que Dios pueda tocar a través de esta lección muchos corazones, que muchas personas puedan rendirse a Él, vivir para Él y adorarle a Él y solo a Él, sin importar lo que suceda en este mundo. Que Dios tenga el control de la vida de cada uno de ustedes, amigos, que escuchan. Que Dios les dé sabiduría y entendimiento
para poder vivir en este mundo en que vivimos. Que la paz, el amor, la gracia, la misericordia y las bendiciones de Dios sean para la vida de cada uno de ustedes que escuchan. Que tengan un buen día y que Dios les acompañe en todo momento.